Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos aquí en España-Israel, Encuentros y Desencuentros, esta sección que nos ofrece José Antonio Lifona. Hola José. Muy buenas tardes. Pues nada, habíamos ya iniciado el camino con este desencuentro, primero ideológico, luego en el plano político, luego estos mínimos encuentros en el plano humanístico, con el tema de las pateras de los judíos que iban en los años 50 y principios de los 60 hacia Israel, y nos habíamos quedado un poco a la entrada del cambio radical que supuso el año 67. Pues, correcto. Supongo que hay que retomar un poco el camino, ¿no? Sí, es decir, resumiendo un minuto, como hemos dicho, desencuentro inicial, una fase de desencuentro, de rechazo total, radical por parte de Israel a la España franquista. Consideremos que entonces el tema de España en Israel se consideraba más que como un hecho de política exterior, un hecho de política interior. Posteriormente tenemos ese periodo que va desde el 48 hasta el 55-56. A partir del año 56 hay un cambio de visión política en Israel, por parte se aplica una realpolitik y por lo tanto existe un interés por parte de Israel de mantener relaciones, establecer unos acuerdos oficiales con la España de Franco. Para entonces ya es tarde y la España de Franco lo que hace es rechazar esa voluntad. Efectivamente, el gobierno de Israel en ese caso inicia un acercamiento, dado que no puede ser en un plano político, un acercamiento a través de lo que serían los acuerdos y relaciones con los servicios de secretos de información y al mismo tiempo con los militares, y eso se plasma en algo que luego se ha mantenido hasta la actualidad, pero que se inicia en la cobertura y la ayuda que realiza el régimen de Franco, el mismo régimen de Franco que había sido aliado de Hitler, pues el mismo régimen de Franco es el que es un aliado de Israel para poder producir una salida clandestina de judíos de Marruecos. Eso se produce entre el 59 y el 61 de forma clandestina, del 61 hasta el 63 más de forma oficial, con los pactos entre Israel y Marruecos del rey Hassan II. Estamos ya, eso durará también en otras áreas y en otros países, lo mismo que hizo España con la salida ya más masiva de judíos en Marruecos, lo va a realizar con judíos en el año 56, con la crisis de Suez en Egipto, mucho más tarde, en el año 67, y en Siria también, con una gran cantidad de judíos de las colonias y de las comunidades de Alejandría y de Egipto. Está claro que hay un desencuentro entre una visión ya política por parte de España e Israel, en la cual es Israel, cuando le interesa, a España ya no le interesa. Son posiciones asimétricas, caminos asimétricos, cuando realmente España ya se está integrando en la sociedad de naciones y además de tener sus relaciones con esas dos patas para ellos esenciales del tercer mundo, como es América Latina y el mundo árabe y el mundo africano, amplía con los acuerdos de Estados Unidos y la apertura de ciertos países europeos. En ese panorama, Israel le sigue interesando tener relaciones con España, y como cualquier otro país, un país el que tiene que luchar todos los días por su supervivencia, no solamente para su supervivencia, sino para que tenga un reconocimiento internacional. El establecimiento de relaciones es básico, no solamente es algo diplomático o algo realmente oficial, sino básico para su concepción de Estado. Por lo tanto, a partir de ese año 56 hemos visto que hay reiteradas solicitudes de acercamiento por parte israelí y siempre hay un rechazo político por parte española. Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes, a partir del año 59, se considera otra vía. Es lo que yo llamo la vía del acercamiento por la vía cultural y la vía religiosa. En ese sentido, dado que la España de Franco rechazaba el Israel político que estaba gobernado por los dirigentes que habían nacido y que habían surgido de la Revolución del 17 o de la Revolución del 5 y que habían constituido los kibbutzim y habían creado un gobierno socialista como el de Ben Gurión en Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores considera que el acercamiento podría ser por la vía cultural, social y religiosa. ¿Por qué? En todos esos años las respuestas negativas de España siempre habían ido por ese lado de que no se quería mantener, no querían crear ya un problema con unos países árabes a los cuales se había creado un mito, que era la tradicional amistad hispano-árabe. En el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y en el gobierno israelí se consideró, analizando la política española, que el gobierno español, y Franco especialmente, tenía dos visiones distintas. Para Franco una cosa era
el gobierno de Israel y las comunidades judías eran otro. Y dentro de las comunidades judías diferenciaba muy claramente el mundo sefardí y las comunidades judías que no eran sefardíes. Por lo tanto, vio ahí un camino de acercamiento y de penetración. Por lo tanto, si el mundo hispano del gobierno español tiene un acercamiento y tiene una cierta simpatía por el mundo sefardí, utilicemos como palanca de entrada y de penetración israelí en España el mundo sefardí. En los años 59, 60, 61, 62, 63, efectivamente es cuando se crea el Museo Sefardí de Toledo, se crea en el año 59 una gran exposición bibliográfica de libros sefardíes, que vino el rabino Gaón y el propio presidente Montefiori de la Federación Sefardí Mundial, fueron recibidos por el propio general Franco. Entonces, en ese momento, dado que había habido un rechazo español para crear un consulado general de Israel en Barcelona, lo que consideran en Israel es: vamos a crear un estado de opinión favorable para que el gobierno español tenga facilidades para establecer relaciones con Israel. Y enviar un enviado. Es algo muy frecuente en la diplomacia israelí, es enviar enviados que puedan trabajar desde el mundo de la Asbará, el mundo de la información, creando aliados, una red de aliados para crear un campo de acercamiento. El último que ustedes saben más fue el embajador Samuel Adas, que estuvo aquí de forma primero clandestina y luego oficial hasta que establecieron relaciones, pero en el año 59 se iniciaría lo que yo llamo el Plan Sefardí, con el envío de una persona, que era Bear Pasi, que llega en el año 59 como si fuera un enviado de la Federación Sefardí Mundial, cuando realmente es un funcionario diplomático israelí que viene de tapadera en ese mundo sefardí. Durante 3 años crea muchas relaciones, sobre todo con todo el mundo de la intelectualidad española. Es el momento en que también del 59 al 62 se inician los fundamentos de lo que luego sería el Concilio Vaticano II y la Nostra Aetate. Por lo tanto, también son los años donde existe un acercamiento por el mundo, hacia el mundo judío. También es donde existen ya comunidades asentadas en Barcelona y Madrid, no siempre muy toleradas, pero efectivamente ya estaban asentadas y podían orar en sus oratorios y mantener acciones religiosas mentales. Y por lo tanto, el mundo israelí considera que ese mundo sefardí va a ser un elemento de entrada en el mundo español. Van pasando los años, trabaja efusivamente Bear Pasi, el funcionario israelí que está destacado aquí. Se crean incluso singulares amistades. Siempre hemos considerado a los españoles, por ejemplo, un personaje que les sorprenderá, que era, una vez que llegó la democracia en España, fue la personificación de mantener las tradiciones del franquismo, que fue Blas Piñar. Pues Blas Piñar, un notario importante español, que en los años 50, 60 era miembro y director del Instituto de Estudios Constitucionales, pues entonces desarrolló un gran acercamiento a lo que sería la comunidad judía y también a lo que luego sería la amistad España, la amistad judío-cristiana. Fue uno de los fundadores, uno de los promotores, y se establecieron relaciones con ese mundo sefardí que para el mundo franquista pues era la retoma un poco también simbólica. Si el mundo árabe era un poco simbólico, el al-andalus, pues el sefarad también era un poco simbólico. Sin embargo, esos 3 años 59 o 4 años 59-62 no dan resultados, no existe avance. Efectivamente hay avances en el mundo sefardí, hay avances en el mundo judío, se van desarrollando relaciones más estables entre las comunidades judías españolas y la administración franquista, pero no existe ningún avance en el campo diplomático ni político israelí. Y por lo tanto, en el año 62 se abandona la idea de mantener una persona en España, pero se abandona también porque en ese momento tenemos una persona al frente de la diplomacia israelí como es Golda Meir. Golda Meir es una persona que vuelve a tener en sus consideraciones políticas las ideas socialistas. Ella había sido una dirigente del Histadrut, del Partido Sindical Socialista Israelí, había sido, por supuesto, primera embajadora de Israel en la Unión Soviética y, al igual que en los primeros años de Israel, aplica y impone ciertas directrices políticas socialistas a la política israelí exterior. Por lo tanto, en los últimos años de la diplomacia israelí de Golda Meir, el posible acercamiento a España se crea un poco más relativo y no será hasta que hay un cambio de gobierno, un cambio de ministro y que llega Abba Eban al ministerio israelí cuando nuevamente se vuelve a considerar
Y volvemos a retomar el tema en el año 67, que antes lo dejábamos la anterior. En el año 67, efectivamente, debido a que España tiene una actitud humanitaria cuando ha habido la Guerra de los 6 días y ha habido, digamos, poblaciones judías en países árabes tienen que abandonarlo, España ayuda concediendo pasaportes, poniendo a su disposición las embajadas. En ese momento Israel vuelve a considerar que puede haber un motivo de acercamiento y antes de la Guerra de los 6 días se envía otro emisario. Este ya no vino con una tapadera, digamos, era Jonathan Prato. Jonathan Prato era un funcionario del Ministerio de Exteriores israelí, que era sefardí, hablaba perfectamente el castellano, y que luego más tarde sería embajador en Costa Rica y tuvo distintos cargos diplomáticos, y en ese periodo del 66-67 hasta el 68, durante 2 años, está en España como si fuera un posgraduado que quiere desarrollar su tesis doctoral sobre los judíos en el Imperio Otomano. Un título muy, muy, muy especial, y a partir de ahí, apoyado por la comunidad judía de Madrid, su presidente Massin, y apoyado también por gente muy vinculado también a ese mundo demócrata cristiano que se acercó al mundo judío, Ruiz Jiménez, el propio Aelza, y sobre todo comienzan a ver los apoyos de los periodistas. Estamos ya en los años 67, ha habido ya, digamos, un acercamiento, sigue habiendo una censura, pero ya se aplica o se va a aplicar en el futuro la ley de información, y por lo tanto existe un camino a desarrollar, y debido a que había unas relaciones entre los militares israelíes y militares españoles, también utiliza la palanca de los militares. Por lo tanto, utiliza la palanca de los militares, utiliza la palanca de la prensa, de los periodistas, y utiliza ciertos áreas de la administración más cercana al mundo sefardí. Entre esas 3 áreas, el que se desarrollan viajes, comienzan las invitaciones a visitar Israel. En Israel también se había creado ya lo que ha estado hasta hace muy poco, una institución que ayudó mucho al acercamiento en el mundo latino, que fue el Instituto de Relaciones Iberoamericanas, Portugal y España. Por lo tanto, a través de ese instituto se tenía, que era un instituto totalmente oficial y que dependía del gobierno israelí y del Ministerio de Exteriores, pero en el gobierno español no se sabía, y por parte de los diplomáticos españoles no se sabía, se consideraba que era un instituto privado que invitaba a personalidades argentinas, españolas, o cualquier ámbito. Hicieron varios viajes de personalidades importantes del mundo de la prensa entonces, y lo que hoy serían tertulianos o serían columnistas, gente que entonces tenía palestras y tenían tribunas de opinión en periódicos importantes como podían ser Pueblo o el propio ABC. A partir de ahí, Jonathan Prato desarrolla 3 años de intensa actividad. Se escriben, y en el año 67 comienza a considerarse por qué España no puede ser amigo también de Israel. Si ser enemigo del mundo árabe supone ser enemigo también por parte del mundo israelí. Y básicamente se escribe una tercera página de BC, que la escribe el que luego sería ministro de Exteriores, que había sido un gran jerarca durante el franquismo, que luego se transformó en un gran demócrata, como fue el conde de Motrico, el José María Aelza, en la cual decía una frase de otro político español de la Restauración, que era: asumir odios externos es un signo de domesticidad, en el sentido, ¿por qué España, que mantiene unas buenas relaciones con el mundo árabe, debe asumir la enemistad del mundo árabe y del mundo israelí? Esos años son intensos, pero se conoce mucho más Israel, comienzan a haber noticias israelíes en la prensa española. Los países árabes se dan cuenta, es cuando comienzan también a protestar asiduamente ante el gobierno español por lo que ellos llaman la actividad sionista en España, pero tiene pocos logros. Y no solamente pocos logros, porque ya en el año 67, a partir de lo que sería la guerra del 67 y lo que sería más que la guerra del 67, la ocupación de lo que sería Cisjordania o Judeo-Samaria, en función de quién lo pueda explicar, y las resoluciones 242 y 338 de Naciones Unidas, se suma otro aspecto a lo que sería el desencanto o desinterés de la España por Israel. Si hasta entonces ya se habían mantenido unas relaciones llamadas tradicional amistad hispano-árabe entre el mundo árabe y la España franquista, a partir del 67 se crea un acercamiento con lo que sería el problema palestino. Se crea un problema palestino, efectivamente había habido también una salida de población palestina en el año 48, pero tal vez
esa no había calado tanto en la España ni se había considerado a partir del año 67. Sí, y se da la paradoja, eso lo decías tú, Jorge, cuando concluíamos la semana pasada, que también se transforma en la realidad política del exterior. Habíamos dicho que al principio de los primeros años de Israel teníamos una visión contraria de la España franquista a un Israel socialista, y en cambio el mundo republicano en el exilio, ese mundo republicano que había sido apoyado por las brigadas internacionales y que luego más tarde agradecía profundamente a Israel que votara en contra de la España de Franco, y que por supuesto había estado siempre cercano a ese Israel socialista con valores de colectividad como el mundo del kibbutzim, a partir del año 67 incluso partidos como el Partido Comunista Español, que había mantenido relaciones muy intensas con el Partido Comunista Israelí, o el Partido Socialista en el exterior, que había tenido una visión muy clara de apoyando a un gobierno de Israel, se transforma. Y se transforma también para los demócratas. No solo estamos hablando de esas relaciones oficiales entre la España franquista, un Estado oficial, con un Estado oficial como es el gobierno de Israel, sino la visión que existe en los exiliados y los socialistas demócratas que vivían en España y que también tenían una visión hacia el exterior. ¿Y qué se da? A partir del año 67, el mundo socialista, del Partido Socialista, en el exterior sigue siendo un partido socialista que ve con buenos ojos a Israel. Hay que decir que en los exilios de Toulouse, del sur de Francia, los exiliados en otras partes del mundo como México, Argentina o Chile, donde hubiera mayor colectividad de exiliados, seguían viendo un Israel que tenían siendo valores y que tenía un conflicto interno con el mundo palestino. Sin embargo, a partir del año 67, lo que serían los jóvenes socialistas que se estaban iniciando y creando en la España y que luego serían los gobernantes de los años 80, pues sí que se transforma, y la solidaridad que se tenía hacia el Israel, y que era un país oprimido por 7 países árabes, se transforma en que se había convertido en el verdugo y que había sido y se convierte en el opresor del mundo palestino. En el mundo socialista se dan 2 circunstancias, como he dicho, las colectividades del exterior socialistas que siguen viendo con buenos ojos a Israel. Sin embargo, los jóvenes socialistas que nacen y se están desarrollando en España interior ya nacen con la idea de un Israel opresor. Y se da una separación, por lo tanto, efectivamente el mundo andaluz, el mundo donde nace los Alfonso Guerra, los Felipe González, los Manuel Chávez, las grandes familias, y luego las juventudes socialistas son muy pro-palestinas, y sigue habiendo 2 federaciones, incluso desde el año 67 hasta los años 70, como son la Federación Madrileña de Pablo Castellanos o la Federación del País Vasco, con los Nicolás Redondo, con los Mújica, con los Albizu, que son pro-israelíes. Y a partir de entonces, en cada congreso del Partido Socialista habrá un debate interior-exterior sobre la visión que se tiene en España sobre Israel. Yo tengo una duda, porque yo, esa época, no estamos hablando de historia antigua, Correcto. O sea, esa época que, bueno, yo era un chavalito, pero la viví, y el cambio ese es que yo lo recuerdo como algo instantáneo. Vamos a ver, en el año 67 Israel tiene esa guerra, ocupa unos territorios que ahora diplomáticamente se dicen que están en disputa o ocupados, según también quien lo dice, pero es que sin que hayan pasado 6 meses, 1 año o 10 años o 20 de ocupación, como puede haber ahora, o 30, al año siguiente eso ya era un estigma para Israel. O sea, Israel a los pocos meses de haber acabado la guerra, por no producir una devolución inmediata y sin condiciones, pues ya se ve condenada por todo el mundo de la izquierda. ¿De dónde sale eso? Porque yo tengo entendido que esos son los años también de esta nueva izquierda que tú hablas. También son años en que la izquierda se plantea tesis que van más allá del marxismo, que son más tirando al trotskismo revolucionario, por lo menos en América Latina, el mayo del 68 francés y todo esto vino muy, muy, muy pegadito, y ya en el mayo del 68 pues las consignas eran muy pro-palestinas, muy anti-israelíes, como si Israel hubiera estado hubiera cambiado en 6 meses. Eso es lo que no entiendo. Mi consideración es algo
distinta, complementaria a la tuya. Efectivamente, en España, porque tenemos una dictadura, no se da el mayo del 68 francés, no se dan esas líneas trotskistas que tú manifiestas. En España, en los años 67 al 73, esos años donde existe el cambio de mentalidad de la izquierda hacia Israel, básicamente yo le confiero es el tema del colonialismo. Es decir, años 40-50 ha sido los países, la colonia anglosajona que ha ido descolonizando sus países africanos y países en Asia. En los años 50 y 60 también ha sido Francia. Nos encontramos en el año 67, donde ese mundo árabe, que en muchos casos había sido países dirigidos por títeres dictatoriales de monarquías absolutistas, como la de Jordania, como la de Irak, como la de Arabia Saudí, como la del propio Egipto, como la de la propia Libia, con el paso de los tiempos y la descolonización del norte de África y del Medio Oriente, se habían convertido en países, digamos, tercermundistas, radicales en sus pensamientos y líneas ideológicas más marxistas. Los cambios de gobierno en Siria, en Egipto, en Libia, en Irak, en Argelia, en ¿no? Argelia, por supuesto, claro. También, por supuesto, otro tipo más pacífico en Túnez. Digamos, existe en esa guerra fría que se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hay que posicionarse. Y los países occidentales se posicionan con Norteamérica, y los países árabes se posicionan con el mundo soviético, y por lo tanto comienza a haber satélites, como puede ser aquella experiencia de la RAU, básicamente entre la Unión Panarabista de Siria y Egipto. También se desarrolla y se crea los no alineados. Es decir, existe todo un mundo, se inician de la tercera vía, ¿no? Se quiere crear una tercera vía entre el mundo soviético y el mundo norteamericano, una tercera vía de países descolonizados por Nehru, Nasser, una vía. Y en esa vía se posicionan los jóvenes socialistas españoles del interior, en lo cual ven que Israel, que había logrado su independencia en contra de países que lo que querían era expulsarlos al mar, ven que lo que ha sido es al revés, que es Israel que no permite la creación de ese segundo Estado palestino. Hasta entonces, hay que decir verdad que Israel no había sido un elemento de política interior ni para el gobierno franquista ni para los jóvenes socialistas interiores, y nunca habían considerado un hecho importante, que es que lo que mucha gente no había considerado es que efectivamente se crea el Estado de Israel en el año 48. No se crea un Estado palestino, puesto que la parte de Gaza es anexionada por parte de Egipto y la parte de Cisjordania o Samaria o Judea es anexionada por Jordania. Por lo tanto, son los países árabes que no consienten que haya un Estado palestino. Y en el año 67, ese mismo territorio que había sido anexionado por Egipto y había sido anexionado por Jordania fue ocupado por Israel. Es cierto que el cambio, como tú dices, viene muy rápidamente, porque mientras que la opinión pública pudo llegar a entender que la ocupación de los territorios fue por autodefensa, porque efectivamente la guerra del 67 es una guerra de autodefensa, de adelantarse en el tiempo. Efectivamente los servicios de información tenían conocimiento que iba a haber un ataque árabe totalmente coordinado entre las distintas potencias árabes, y por lo tanto lo único que hace Israel es defenderse. Consideraba el mundo occidental que volvería a suceder lo que sucedió en el mundo en el 56, que Israel retrocedería a las fronteras de los armisticios del 49, no las fronteras del 47 de Naciones Unidas, no las fronteras de la línea verde del 48 ni 47, sino las líneas del 49 de los armisticios. Y es ahí el gran cruce. Ahí se convierte, por la gran propaganda soviética y los países árabes que ya estamos yendo en el mundo 67-70, donde hay un tercer nivel de relación de España, que es, hemos dicho, el acercamiento de España con el mundo árabe, la tradición amistad hispano-árabe, el inicio del mundo palestino, y a partir de los años 67-70 es el mundo del petróleo. Uh-huh. Y eso ya va a ser un capítulo, el próximo, de esta historia de encuentros y desencuentros entre España e Israel. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, por habernos traído, ilustrado tan en profundidad y con tantos detalles de luces y colores lo que ha pasado en estos años. Muchas gracias a ustedes. No se olviden, en 2 semanas volvemos a estar aquí.